Ahora sí, bien. ¿Se acuerdan de lo que hicimos la semana anterior? En realidad la semana anterior no, hace 2 semanas. ¿Recuerdan lo que hicimos? ¿O se los recuerdo así rápidamente? Un poco. Bueno, a ver. Empecemos por lo poquito que se acuerdan y después vamos completando. No sé si fue Martina o Florencia la que dijo, que se acordaba de algo. A ver. Dale, Florencia. Martí, hacete cargo. Bueno, no Amiga, le sé. dicen. ¿Eh? Bueno, están en el mismo grupo, así que entiendo que se entienden, digamos. No, sí, igual sí fui yo. Ah, fuiste vos. No te había escuchado, Sí. porque justo se le pintó el cuadrito a Florencia y pensé que había sido ella. Bueno, a ver, dale, Martina, dale. O sea, muy por arriba. Me acuerdo que como que cuando teníamos una estructura le hacíamos, bueno, como acá se ve, ¿no es cierto? Un análisis barra por barra y tipo a Ujú, cada barra le vamos a ir estableciendo como un sistema local, eh, como ese X, esos ejes que están en rosado, y después ujú, vamos a tener un sistema global, que sería el verde, que va a ser para toda la estructura, ujú. y que con eso lo que vamos a querer, eh, bueno, tratar de obtener finalmente son un poco los esfuerzos extremos de barra, que con eso como que se conformaba esa super matriz gigantesca que manualmente no la resuelve nadie, pero bueno, algo de eso me acuerdo. Bien, bueno, medio que Martina terminó huyendo de esa matriz grande, que nadie la resuelve a mano, pero en realidad lo que se trata, o de lo que hicimos fue considerar una barra aislada de una estructura, ¿sí? Y buscar, por medio de las herramientas que ya manejamos, buscar una forma de establecer la relación que hay entre las fuerzas que están en los extremos de barra con los desplazamientos que se producen en los nudos extremos de esa barra. Por lo tanto, si nosotros aislamos una barra, cualquiera, una barra genérica, por eso aquí tenemos una barra que va del nudo I al nudo J y que tiene una determinada longitud, lo que ponemos de manifiesto que es las fuerzas de extremo de barra, ¿sí? Que son estas que tenemos aquí y estas que tenemos aquí, y los desplazamientos, ya sean los corrimientos y los giros que se producen en los extremos de esa barra. Entonces, agrupamos por un lado las magnitudes cinemáticas y por otro lado las magnitudes estáticas en vectores, como se ve aquí, donde aparecen los vectores D y los vectores F, donde los vectores D, tenemos dos vectores D, uno para los desplazamientos del nudo I, otro para los desplazamientos del nudo J, y dos vectores F, uno para las fuerzas del extremo I y otro para las fuerzas del extremo J, donde la particularidad que tienen estos vectores es que los desplazamientos y las fuerzas están expresados en términos del sistema de referencia global, que es, como su nombre lo indica, el sistema de referencia que se tiene en cuenta para todas las estructuras, ¿sí? Pero nosotros vamos a asignar, como bien dijo Martina, un sistema de referencia local que vale exclusivamente para esta barra, ¿sí? Donde el eje X apunta desde el nudo I hasta el nudo J, el eje X', que es el eje X local de la barra, y el eje Y' actúa en sentido tal que el eje Z local coincida con el eje Z global, ¿sí? Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, el eje Z global apunta en este caso hacia afuera, por lo tanto, el eje Y
local tiene que tener este sentido para que el eje Z local apunte también hacia afuera. Así como expresamos estas magnitudes estáticas y cinemáticas en el sistema de referencia global, también las podemos expresar en el sistema de referencia local de esa barra. Por lo tanto, aparecerán los vectores D' y D'J, como se ve aquí, donde ahora los desplazamientos los expresamos en el sistema de referencia local, y los vectores F'I y F'J, donde ahora las fuerzas y los momentos están expresados en el sistema de referencia local de esa barra. Fíjense que aquí hemos indicado un ángulo alfa, ¿sí?, que es el que va a caracterizar el sistema de referencia local. Pues vamos a ver cómo se hace la vinculación entre el sistema de referencia local y el sistema de referencia global, donde ese ángulo alfa es el ángulo que existe entre el eje X local de la barra y el eje X global. Por eso está medido respecto de la horizontal, que es la línea de referencia paralela al eje X global. Y aquí habíamos visto que si expresamos las fuerzas de extremo de D barra en términos del sistema de referencia local de la estructura, esas fuerzas y esos momentos, tanto del nudo I como del nudo J, no son ni más ni menos que los esfuerzos internos que actúan en un extremo y en el otro. Por lo tanto, esta fuerza F'XI resulta ser el esfuerzo normal en el nudo I, o el esfuerzo axial. Esta fuerza F'Y del nudo I resulta ser el esfuerzo de corte en el nudo I, y el momento M'I resulta ser el momento flector. De la misma manera tenemos para el nudo J, donde tenemos F'Y sub J, que es el corte en el extremo J, F'XJ es el esfuerzo normal en el nudo J, y el momento M'J es el momento flector en el extremo J de esa barra. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, o lo que hicimos, y vamos a repasar ahora, es buscar una vinculación entre estas magnitudes, entre las magnitudes cinemáticas y las magnitudes estáticas que actúan en los extremos, o que existen en los extremos de esa barra. ¿Qué utilizamos para buscar esas relaciones? Bueno, utilizamos las herramientas que ya conocemos. Primero, lo primero que podemos plantear, como siempre, es el equilibrio, ¿sí? El equilibrio lo vamos a plantear en el sistema de referencia local de la barra, ¿sí? Y vamos a plantear sumatorias de fuerzas en la dirección X, sumatoria de fuerzas en la dirección Y y sumatoria de momentos. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección de X, vamos a tener F' de XY más F' de XJ igual a 0 para que haya equilibrio en la dirección del eje X local. Sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y, del eje, vamos a decirlo así, del eje Y local, vamos a tener la sumatoria de esta fuerza más esta fuerza, que va a tener que ser igual a 0 para que haya equilibrio. Y la sumatoria de momentos vamos a tener, si hacemos sumatoria de momentos respecto del nudo I, vamos a tener M'I más M'J más F'Y sub J por la longitud LIJ igual a 0, como se ve aquí. Como estamos en hipótesis de pequeñas deformaciones, despreciamos el planteo de, no realizamos el planteo del equilibrio en la posición indeformada, no realizamos el planteo del equilibrio en la posición deformada de la estructura, sino que lo hacemos en la posición indeformada. Por lo tanto, no tenemos un momento debido a la diferencia de los desplazamientos transversales por el esfuerzo, por la fuerza F'XJ, como se ve aquí. Porque asumimos que como las deformaciones y los desplazamientos son de una magnitud muy reducida,
la forma deformada de la estructura es geométricamente semejante a la forma indeformada, por lo tanto el planteo del equilibrio lo vamos a hacer en la posición indeformada. Por lo tanto, el equilibrio termina planteado de esta manera. Ahora vamos a tratar de buscar, o lo que hacíamos después era tratar de buscar relaciones entre estas, que son las magnitudes estáticas del problema, y las magnitudes cinemáticas. Entonces lo que hacíamos era, bueno, previamente a eso, reescribimos las ecuaciones de equilibrio. Esta escritura resulta de la sumatoria de fuerzas en la dirección axial, esta de la sumatoria de fuerzas en la dirección transversal, y esta la sumatoria o la que resulta de la sumatoria de los momentos. ¿Qué hacíamos ahora? Bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer con las magnitudes cinemáticas. Lo que hacíamos que era, bueno, decir, ¿cuál es el desplazamiento relativo en dirección axial? Bueno, lo llamamos U', y lo que hacíamos era ver, bueno, el desplazamiento relativo vendrá dado por la diferencia de los desplazamientos extremos de esa barra. O sea, cuánto se alarga o se acorta su longitud, vendrá dada por la diferencia entre U'J y U'I, como se ve aquí. ¿Sí? Entonces, U' es el desplazamiento, U' es el desplazamiento relativo entre los extremos de esa barra, que puede ser positivo y es un alargamiento, puede ser negativo y es un acortamiento. También lo que podíamos plantear era el giro de cuerda, como ya lo conocíamos, donde ahora el giro de cuerda estaba dado, también asumiendo la hipótesis de pequeñas deformaciones, por la diferencia entre los desplazamientos transversales, planteados de la misma forma que planteamos los desplazamientos longitudinales, por lo tanto teníamos B'J menos B'I, sobre L y J, como se ve aquí. Esto en realidad, recuerden que era la tangente de psi, pero como estamos en hipótesis de pequeñas deformaciones, la tangente era aproximadamente igual al ángulo, por lo tanto, planteamos que el ángulo del giro de cuerda era igual a la diferencia del desplazamiento transversal, que en el método de las incógnitas cinemáticas, recuerden que este lo llamamos delta, directamente, acá ponemos delta B', para identificar que ese delta surge de las diferencias entre este desplazamiento transversal y este desplazamiento transversal sobre la longitud de esa barra. Planteado esto, ahora sí podíamos ir a las relaciones que ya conocíamos, que era la ley de Hooke, que planteaba que el desplazamiento del extremo de una barra era igual al producto de la fuerza por la longitud dividido su rigidez axial. ¿Sí? En realidad dividido su rigidez axial, no, dividido el producto de su módulo de deformación por el área transversal. Entonces, esta expresión, que las conocíamos de resistencia de materiales, la intentamos escribir aquí. Por lo tanto, ¿a qué íbamos? ¿Cómo íbamos a reescribir esto? Bueno, la fuerza axial, en este caso, si U'J es mayor que U'I, la barra se estira, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que tenemos que plantear en esta expresión es F'XJ, como se ve aquí. Entonces, escribiendo esto vamos a tener F'XJ por la longitud, que en este caso es la longitud de la barra, dividido el producto del módulo de deformación por el área transversal, igual al desplazamiento que habíamos escrito anteriormente, que en este caso es U'J menos U'I. Reescribiendo esto,
¿sí? Despejando la fuerza en términos de los desplazamientos de los extremos de la barra, escribimos F'X J, que es esta, igual a U'J menos U'I, que es esta expresión, por E por A dividido L. Y esta sí es la rigidez axial, ¿sí? E por A sobre L cuantifica cuánto es lo que opone, o en cuánto se opone la barra a ser estirada o acortada, ¿sí? Eso es lo que cuantifica su rigidez axial. Fíjense que es la relación entre la fuerza que actúa y el desplazamiento, ¿sí? En este caso, el desplazamiento va a estar dado por la diferencia entre los desplazamientos de ambos extremos de esa barra. ¿Cómo podemos expresar la relación con la fuerza en el extremo I? Bueno, haciendo uso de la primera de las ecuaciones de equilibrio. Si yo despejo F'Xi en función de F'Xj, yo tengo que F'Xi es menos F'Xj, por lo tanto, ¿qué hago? Cambio el signo de este paréntesis que tenemos aquí, me queda U'I menos U'J por la rigidez axial. Y ahora ya tengo la primera de las relaciones que me vinculan, o las primeras dos relaciones que me vinculan. Las fuerzas en dirección axial, considerando el sistema de referencia local, porque el equilibrio lo hago en el sistema de referencia local, de la barra, en términos de los desplazamientos en dirección axial de los extremos de esa barra. Si alguien no entiende, por favor me para y consulta, porque estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos como para poder retomar y hablar de otras cuestiones. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles eran las otras relaciones? Bueno, nosotros podíamos expresar a partir de esta relación, que la conocíamos del método de las incógnitas cinemáticas, podíamos plantear el momento en términos de los giros de nudo y los giros de cuerda. Por lo tanto, podemos escribir el momento en I respecto del giro en I, del giro del nudo I, del giro del nudo J y del giro de cuerda. Entonces, lo que hacemos en esta expresión que tenemos aquí es simplemente eso. Decir, el momento en I es 4 por I sobre L, Φ' I, más 12 por I sobre L, Φ' J, menos 6 por I sobre L por el giro de cuerda. Pero el giro de cuerda lo escribíamos en términos de los desplazamientos relativos transversales dividido la longitud, ¿sí? Todo este término que está aquí es Psi y J según lo vimos anteriormente. Y lo mismo para el momento en J, pero ahora tenemos 12 por I sobre L, Φ' I, más 4 por I sobre L, Φ' J, menos 6 por I sobre L, el giro de cuerda nuevamente, Psi y J, o B'J menos B'I sobre L y J. Reescribiendo esto, ¿sí? Poniendo este signo positivo y dando vuelta a esto, ¿sí? Me quedan reescritas estas ecuaciones. Fíjense, 4 por I sobre L Φ' I, 12 por I sobre L Φ' J, más 6 por I sobre L cuadrado. ¿Por qué? Porque yo este L que está aquí lo multiplico por este L que tenemos aquí, me queda más 6 por I sobre L cuadrado, y aquí di vuelta, en vez de tener B'J menos B'I, ahora tengo B'I menos B'J como se ve aquí. Y reescribo de la misma manera el momento en J, y me queda 12 por I sobre L Φ' I,
4 por i sobre L phi prima cota, más 6c por i sobre L cuadrado, b' i menos b' j, como se ve aquí. Y ahora, haciendo uso de la ecuación de equilibrio de momentos, me vinculaba, recuerden, las fuerzas en el sentido y local en función de los momentos. O sea que si yo ya tengo las expresiones de los momentos, lo único que tengo que hacer que es sumar miembro a miembro y dividir todos los términos respecto de él. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumo y divido respecto de él. Sumo 4 más 2, divido respecto de L, sumo 2 más 4 y divido respecto de L, y sumo 6 más 6 y divido respecto de L. Por lo tanto, aquí me va a quedar L cuadrado, y L cuadrado en el denominador, y aquí me va a quedar L cubo, eso para las fuerzas en el sentido Y, para las fuerzas en el sentido Y del eje Y. Perdón, las fuerzas en sentido Y del nudo Y. Para las fuerzas en sentido Y del nudo J, ¿qué hago? Por la ecuación de equilibrio en la dirección Y, la fuerza en el extremo J es menos la fuerza en el extremo Y, por lo tanto, ¿qué hago? Cambio el signo de todos los términos del segundo miembro. Por lo tanto, me va a quedar negativo este término, negativo este término, y negativo este término que tenemos aquí. Y ahora con esto ya tengo, fíjense, tengo vinculadas las 6 fuerzas de extremo de barra que actúan tanto en el nudo I como en el nudo J, con los 6 desplazamientos que se producen en los dos nudos extremos de esa barra. Phi prima, U prima I, B prima I, Phi prima I, U prima J, B prima J y Phi prima J. Por lo tanto, si yo conozco los desplazamientos extremos de esa barra, ¿puedo conocer los esfuerzos internos de esa barra? Si yo tengo todos estos desplazamientos, todos estos que están indicados con círculos rojos, ¿puedo conocer las fuerzas de extremo de barra? Sí. Sí, exactamente. O sea que tengo una relación que me vincula magnitudes cinemáticas con magnitudes estáticas para una barra en particular. ¿Sí? Y fíjense algo, que ya está escrito desde lo que vimos la semana anterior. Yo tengo fuerzas en términos de desplazamientos. Y fíjense cómo es la forma de todos los términos que multiplican a los desplazamientos. E por A sobre L, E por I sobre L, E por I sobre L cuadrado, E por I sobre L cubo. Y todas estas formas de estos coeficientes que tienen aquí, donde todos estos coeficientes representan la influencia de la materialidad, o sea, de qué material está conformada la barra, de la geometría de la barra, de la geometría de la sección de la barra, y todos esos elementos cuantifican ¿qué? Cuantifican la rigidez de una barra. Por lo tanto, fíjense que si yo tengo fuerzas en términos de desplazamientos, lo que me está vinculando una magnitud estática con una magnitud cinemática es o son coeficientes de rigidez. Entonces, lo que va a aparecer dentro de esa matriz grande que asustó a Martina son coeficientes de rigidez. Y por lo tanto, de ahí viene el nombre de esa matriz. Es la matriz de rigidez de la barra, porque lo que tiene adentro son coeficientes que cuantifican la rigidez. ¿Sí? Entonces, si yo conozco las características de la barra, de qué material está hecha, de qué forma es su sección transversal, cuál es su longitud, y conozco los desplazamientos, ¿sí? Puedo conocer las fuerzas de extremo de barra que corresponden a esos desplazamientos.
¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí está un poco borroneado esto, pero bueno, intentemos ver a ver qué habíamos hecho. Bueno, todas esas ecuaciones que teníamos recién las podemos escribir en forma matricial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a utilizar los vectores en los cuales habíamos agrupado las magnitudes estáticas y las magnitudes cinemáticas. Recuerden que los vectores D' y D' J contenían los desplazamientos del nudo I de la barra y los desplazamientos del nudo J, y los vectores F'I y F'J contenían las fuerzas de extremo de barra. Todo en el sistema local, por lo tanto van a aparecer primas por todos lados en todas estas magnitudes. Entonces, si yo escribo esas ecuaciones, puedo llegar a un sistema matricial como este, donde yo voy a tener, por un lado, el vector, un vector que está conformado por, ¿quién? Por los dos subvectores F' que teníamos definidos aquí. O sea, en esta parte, a ver si puedo dibujar, este, que está aquí, este es el vector F'I, y este que tenemos aquí es el vector F'J. Este que tenemos aquí es el vector D'I, y este que tenemos aquí es el vector D'J. Entonces, si yo escribo las mismas ecuaciones que tenía recién en forma matricial, tengo esas 6 ecuaciones que están escritas o cuyos coeficientes están en esta matriz. Recuerden que si yo quiero volver de la forma matricial a la forma escalar, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo multiplico una matriz por un vector? ¿Recuerdan? Si yo quiero obtener este que tenemos aquí, si yo quiero obtener F'Xy, ¿qué es lo que hago? Multiplico la primera fila de la matriz por todo este vector. Por lo tanto, me va a quedar E por A sobre L por U'I, más 0 por B'I, más 0 por F'I, menos E por A sobre L por U'J, más 0 por B'J, más 0 por F'J. Si yo quiero obtener la segunda componente, ¿qué hago? Multiplico el segundo renglón de la matriz por todo este vector. ¿Recuerdan cómo se multiplicaba una matriz por un vector? ¿Recuerdan cómo se multiplicaba una matriz por un vector? Sí, profe. Más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Escuché un más o menos? Ah, No, profe, sí, nos acordamos. ah, yo hace un montón que di álgebra, pero ustedes dieron álgebra no hace tanto, che. Y dieron cálculo avanzado no hace tanto. Así que tienen que saberlo a eso. Bueno, cuando yo tengo esta matriz, que es una matriz de, si esta matriz es la matriz de coeficientes, donde yo agrupo 6 ecuaciones escalares, ¿qué tamaño tiene esta matriz grande? 6 por 6. 6 por 6, exactamente. Esta matriz que tenemos acá, yo la puedo reescribir en términos de, así como esto era un subvector, esto era otro subvector, este era otro subvector y este era otro subvector, yo puedo escribir en términos de subvectores y submatrices, ¿sí? Entonces llego a algo como esto.
yo tengo esta que tenemos aquí, la primera, esta que tenemos aquí, esta es la que está puesta aquí. La voy a llamar K'Ii, y es una submatriz de esta matriz grande que tenemos aquí. O sea, que esta submatriz va a ser una submatriz de 3 filas por 3 columnas, y la voy a poner en este primer lugar que tenemos aquí. Esta otra submatriz que tenemos aquí, la voy a llamar K'JJ, como se ve aquí, y la voy a agrupar en el segundo lugar de la diagonal principal. Y aquí voy a tener esta matriz, que la voy a llamar, esta que tenemos aquí, que la voy a llamar K'Ji, y esta que tenemos aquí, que la voy a llamar K'Ij, como se ve aquí. Entonces, estas submatrices, cada una de estas, que va a ser una submatriz de 3 filas por 3 columnas, las voy a agrupar de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta va a ser, esta que tenemos aquí, va a ser nuestra ecuación de equilibrio en términos matriciales para la barra IJ, como se ve aquí. ¿Por qué esto es una ecuación de equilibrio? Porque no tiene forma de ecuación de equilibrio, porque uno esperaría que la ecuación de equilibrio tenga forma de sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Y aquí hay fuerzas en términos de desplazamientos. ¿Por qué esto yo diré que es una ecuación de equilibrio? ¿Por qué les parece que eso es una ecuación de equilibrio? ¿De dónde empecé yo para llegar a estas ecuaciones? Porque para llegar a los coeficientes dijimos que las fuerzas se equilibraban. Yo para llegar acá, a estas ecuaciones, que recién las escribí de forma matricial, salí de aquí. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Equilibrio. Esto es equilibrio. Después yo busqué relacionar estas fuerzas con estos desplazamientos, pero en realidad eso que yo reescribí recién en forma matricial, perdón, me fui muy lejos hoy, esto es el planteo del equilibrio, porque yo, para llegar a su desarrollo, para llegar a su planteo general, yo partí del equilibrio, de esa barra, ¿sí? Después esto lo vamos a completar pensando en que yo aislé mi barra y expresé el equilibrio solamente teniendo en cuenta las fuerzas de extremo de barra. Pero ¿qué pasa si sobre esa barra actúan cargas exteriores? Bueno, después lo vamos a completar teniendo en cuenta esas fuerzas exteriores. ¿Sí? Entonces, fíjense, esperen que voy a borrar un poco de cosas acá. No, denme un segundo, voy a hacer otra cosa. Primero voy a enchufar porque se me está acabando la batería. Un momento.
Ahora sí. Denme un segundo. ¿Ven ahí la pizarra? Sí, Sí. profe. Yo tengo lo siguiente. Yo tengo F'I, F'J igual a K'Ii, K'Ij, K'Ji, K'JJ por D'I, D'J. ¿Sí? Eso es para mi barra. Por lo tanto, fíjense, ¿cuántas ecuaciones vectoriales hay acá? Dijimos, ecuaciones escalares eran... ¿Cuántas ecuaciones? ¿Cuántas escalares? Esto vamos a poner así. Esto era una ecuación matricial. ¿Cuántas ecuaciones escalares hay acá adentro y cuántas ecuaciones vectoriales hay acá adentro? Escalares puede que 6. 6, exactamente. Puede que no. Puede, no, sin duda. 6 ecuaciones escalares. ¿Y cuántas vectoriales hay? 2. 2. No lo digas en forma de pregunta. 2. ¿Cuáles son esas ecuaciones vectoriales? F'I vector igual a ¿quién? ¿Cómo calculo este F'I? Acá I, acá prima I por K'I DI por Di más K prima IJ por DI. por D. J. J, exactamente. ¿Y qué tenemos aquí? F'J igual a K prima Ji por D sub J, perdón, borrador, por ¿qué dice? Por D sub I más de prima I más K prima JJ por D prima J. Por lo tanto, ¿de quién depende F'I? Recuerden que F'I era F'X del nudo I, F'Y del nudo I y M'I. Y Fj' era F'XJ, F'YJ y M'J. ¿De quién dependen las fuerzas que aparecen en el nudo I? Fíjense acá arriba. ¿De quién dependen las fuerzas que aparecen en el nudo I? Supongamos, yo tengo mi barra, nudo I, nudo J y tengo definido E, I, A y obviamente L. Si yo tengo definido todo esto, ¿de quién dependen las fuerzas que aparecen en el nudo I? La rigidez La rigidez está definida. y los desplazamientos en... Exactamente, dependen de los desplazamientos. Quiero ver dónde puedo cambiar de color. De los desplazamientos. ¿De quién? ¿Solamente del nudo I? No, No, de que ambos son nudos. De ambos, exactamente, de ambos desplazamientos. ¿Sí? Y las fuerzas que aparecen en el nudo J también dependen de ambos desplazamientos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta, las fuerzas que aparecen en un nudo
no solo son función de los desplazamientos de ese nudo, sino son función de los desplazamientos de ese nudo y de los desplazamientos del nudo opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, esta relación, ¿sí?, va a ser importante. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy planteando ¿quién? Estoy planteando las relaciones de equilibrio para una barra. En particular, una barra genérica como esta. Pero después, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Fíjense, yo aquí voy a tener, y me voy adelantando lo que voy a hacer después. Yo aquí voy a tener fuerzas del nudo I, fuerzas del nudo J en cada uno de los nudos extremos de esa barra. Pero después, sí, ¿Eso es una F? sí, eso es una F. Fea como eso, pero es una F. Después yo voy a tener otra barra, por ejemplo una barra RS. Voy a tener otra barra, por ejemplo una barra MN. Y aquí tendré un F, vamos a poner así, déjenme un cachito. Voy a poner, no lo voy a poner en términos de los ejes locales, sino lo voy a poner en términos de los ejes globales. Voy a tener una FM, una FN, voy a tener una FS, voy a tener una FR. ¿Sí? Si yo, un nudo de mi estructura, aquí voy a poner otro color para dibujar, si en un nudo de mi estructura se unen estas barras, ¿sí? Este nudo que tenemos aquí concurre esta barra y esta barra, ¿sí? Yo tengo el vector FJ, el vector FN y el vector FR. ¿Qué más podré plantear acá? ¿Qué más podré plantear en este nudo con todos estos vectores? ¿Equilibrio de nudo? Equilibrio, exactamente. Equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo tengo expresadas estos vectores F en términos de los desplazamientos, después voy a poder plantear en cada nudo de la estructura, voy a poder plantear el equilibrio ¿a través de quién? De los vectores F. Y eso es lo que me va a llevar al planteo de, ya no el equilibrio de un elemento en particular, sino el equilibrio de la estructura en general, ¿sí? Por eso es importante que nos manejemos con estas expresiones, ¿sí? Expresiones de las fuerzas en términos de los desplazamientos expresados en forma vectorial. Y aquí, en esta ecuación vectorial, ¿cuántas ecuaciones escalares hay? 3. 3, exactamente. 3 ecuaciones escalares, ¿sí? Estas, aquí tenemos una ecuación matricial, 2 ecuaciones vectoriales donde cada una tiene 3 ecuaciones escalares, y todo desarrollado en forma escalar tenemos 6 ecuaciones acá, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos 3 ecuaciones escalares. Una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momentos, ¿sí? Esas son las ecuaciones escalares, o de donde vienen las ecuaciones escalares que tenemos planteadas ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, volvemos entonces a la
presentación. Ahí está. Bueno, ¿qué características tenían estas submatrices de rigidez? Fíjense, esta submatriz de rigidez es una submatriz si este es igual a este, si este es igual a este y si este es igual a este, ¿Simétrica? simétrica. O sea que K y I es simétrica, porque una matriz simétrica o una matriz es simétrica si ella misma es igual a la traspuesta de ella misma. Recuerden que la traspuesta de cualquier matriz era la matriz que se obtenía intercambiando filas por columnas, ¿sí? Esta K'J, J, si este es igual a este es igual a este y este es igual a este, ¿cómo es? También simétrica. También. ¿Y estas son simétricas o no? Las submatrices de rigidez, ¿son simétricas o no? No, esas no Esta eran. y esta. Esta no es simétrica. Este es igual a este es igual a este, pero este no es igual a este. ¿Sí? Este es igual a este es igual a este, pero este no es igual. Aquí. Ah, no, perdón. Esto estaba acá. Me equivoqué. Esta no es simétrica. Y esta tampoco es simétrica. Este es igual a este es igual a este, pero este no es igual a este. ¿Sí? Pero esas matrices cumplen esta relación. ¿Sí? La submatriz, fíjense, la submatriz K'Ij, que es esta, ¿sí? Es igual a esta K'Ji traspuesta. Fíjense, esta que aquí la tenemos en esta posición, ¿sí? Aquí la tenemos en esta posición, y esta que la tenemos en esta posición, aquí la tenemos en esta posición. ¿Sí? Eso hace que las submatrices de rigidez cruzadas, K'Ji y K'Ij, no sean simétricas ellas mismas, pero que cumplan esta relación. Y si cumplen esta relación, y siendo K'Ii y K'Jj simétricas, la matriz de rigidez completa sí es simétrica. ¿Sí? Fíjense, si yo me vengo acá, fíjense, todos los términos que están por debajo del primer elemento de la diagonal son iguales a los que están a la derecha del primer elemento de la diagonal. 0, 0, 0, 0, menos A por E sobre L, menos A por E sobre L, 0, 0, 0, 0, por lo tanto, hasta ahí vamos bien. Desde el segundo término de la diagonal principal hacia abajo y hacia la derecha. 6 por I sobre L cuadrado, 6 por I sobre L cuadrado. 0, 0, menos 12 por I sobre L cubo, menos 12 por I sobre L cubo, 6 por I sobre L cuadrado, 6 por I sobre L cuadrado. Bien. Vamos a los que están por debajo y a la derecha del tercer elemento de la diagonal principal. 0, 0, menos 6 por I sobre L cuadrado, menos 6 por I sobre L cuadrado, 12 por I sobre L, 12 por I sobre L, y bueno, y esta ya sabemos que es simétrica, por lo tanto, la matriz de rigidez completa es simétrica, pero las submatrices, las submatrices de las diagonales principales de la diagonal principal son simétricas, pero las submatrices fuera de la diagonal principal no son simétricas de por sí, sino que cumplen esta relación. Me faltó esto y esto. ¿Estamos? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, esta expresión que ustedes tienen aquí es la expresión que les dice que cualquier elemento del vector de fuerzas, o sea, cualquiera de estos elementos, ¿sí?
cualquiera de estos elementos va a estar dado por ¿quién? Por la sumatoria de los productos de los coeficientes de la matriz de rigidez por el vector de los desplazamientos. Por ejemplo, si ustedes quieren obtener, vamos a hacer el chequeo de lo que dice aquí respecto de los subíndices. Vamos a ver si queremos desarrollar el elemento del vector f', el cuarto elemento. Vamos a contar así. 1, 2, 3, 4. f'4. O sea que i, en este caso, i es igual a 4. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta que m, ¿qué es? M es el orden de la matriz de rigidez. J igual a 1 hasta 6, ¿de quién? K' 4 J por D' J. O sea que yo tengo que venirme a buscar los elementos que están en la cuarta fila, estos elementos que están acá, estos, que van a multiplicar a todos estos elementos que están aquí. Por lo tanto, cuando yo vaya haciendo la sumatoria de 1 hasta 6, yo voy a tener K'41 por U'1, que es este, más K'42 por, dije U', que en este caso sería D'1. Tengo K'41 por D'1 más K'42 por D'2 más K'43 por D'3, que es este, más K'44 por D'4, que es este, más K'45 por D'5, más K'46 por D'6, que es este. Entonces, cada elemento del vector de fuerzas va a estar dado por el producto de, o cada elemento iésimo del vector de fuerzas va a estar dado por el producto de la fila iésima de la matriz de rigidez multiplicado por ¿quién? Por el vector de los desplazamientos. ¿Se entiende esto? Esto es la expresión de lo que sería el cálculo de una de las componentes del vector, donde aquí lo que está implícito es el producto escalar de un vector, que es en este caso es la fila de la matriz de rigidez, por el vector de los desplazamientos. ¿Se entiende esta relación? ¿Se entiende esta expresión? Sí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a suponer lo siguiente. Espérenme un cachito que vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto acá y vamos a borrar esto acá. Imagínense que una de las componentes del vector de los desplazamientos es distinta de 0 y todas las otras son nulas. ¿Sí? Vamos a suponer esto. Esta es nula, 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 y la única que no es nula es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Si nosotros realizamos el producto matricial de esta matriz de rigidez por este vector, ¿qué me va a quedar? Este por 0 no va a sumar, este por 0 no va a sumar, el primero que va a sumar es este, K'1, 3, por este valor que vamos a decir que es igual a 1, vamos a darle un valor unitario, como se ve ahí,
cuando voy a la segunda componente del vector de fuerza, lo que voy a hacer es la misma multiplicación. Voy a multiplicar esta fila por todo este vector. Pero este multiplica por 0, este multiplica por 0, este multiplica por 1, este por 0, este por 0 y este por 0. Por lo tanto, la segunda componente del vector de fuerzas me va a quedar idénticamente igual a esto. Porque si este desplazamiento es igual a 1, la fuerza me queda directamente igual al coeficiente de rigidez. Lo mismo con la tercera componente, lo mismo con la cuarta componente, lo mismo con la quinta componente y lo mismo con la sexta componente. Por lo tanto, fíjense, ¿a qué me quedaron igual las fuerzas? A la rigidez. A la rigidez. Por lo tanto, ¿cómo podría yo definir entonces a la rigidez? ¿Qué es la rigidez? Fíjense, esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué es la rigidez? La rigidez es esto. ¿Pero qué es? Entonces, ¿o cómo puedo definir yo a la rigidez? Les doy una ayuda. ¿Cómo definía yo en el método de las incógnitas estáticas, cómo definía a la flexibilidad? ¿Qué decía que era la flexibilidad? La flexibilidad era ¿qué? Lo que estaba dentro de la matriz de flexibilidad. ¿Recuerdan las flexibilidades directas, las flexibilidades cruzadas o indirectas? ¿Qué eran las flexibilidades? ¿De dónde sacaba yo las flexibilidades? ¿De dónde sacaba los delta y J que estaban dentro de la matriz de flexibilidad? ¿Cómo calculaban los delta? Eran los desplazamientos, Los desplazamientos las flexibilidades eran desplazamientos. Bien, ¿cómo calculaban los desplazamientos? ¿Cómo calculaban esos desplazamientos que estaban dentro de la matriz de flexibilidad? Recuerden que en la matriz de flexibilidad tenían delta prima aplicando i. el principio de los trabajos virtuales. Ajá, pero ¿cómo? Eran Acciones desplazamientos que se unitarias. producían. ¿Cuándo qué? Cuando había una fuerza unitaria en el punto de la incógnita hiperestática. Exactamente. ¿Qué era, por ejemplo, qué era el delta II? Era el desplazamiento en el punto I cuando se aplicaba una incógnita hiperestática en el punto I. ¿Una incógnita hiperestática o una fuerza unitaria? No, perdón, una fuerza unitaria. Exactamente. Muy bien. ¿Quién respondió? Milagros. Milagros. Perfecto. Bien, no te veía acá por eso. Perfecto, exactamente. Eso era una flexibilidad. Era el desplazamiento que aparecía cuando se aplicaba una fuerza unitaria en ese punto o en otro punto de la estructura. Entonces, flexibilidad es un desplazamiento. ¿Qué es la rigidez? Una fuerza. Una fuerza que aparece ¿dónde? O que aparece ¿cuándo? O que aparece ¿dónde y cuándo? Cuando hago un desplazamiento unitario, ¿puede ser? Cuando provoco un desplazamiento unitario. En los extremos de barra. aparece. Exactamente. O sea, ¿qué será, por ejemplo, qué será este K'1, 3 como se ve acá? Fíjense, K'1, 3, ¿qué es? Es una fuerza, es la fuerza que aparece en el extremo Y, en la dirección del eje X local, ¿cuándo qué?
¿Cuándo qué? Hay una Cuando rotación. provoca un giro en I. Cuando provoco un giro unitario en el nudo I. Exactamente. Entonces, ¿qué sentido tienen este subíndice y este subíndice? ¿Qué es el 1? ¿Qué es el subíndice 1? Si es el subíndice 1, ¿qué es? Es el primer componente del vector de fuerzas, o sea, donde se provoca la fuerza. ¿Y qué es el segundo subíndice? ¿A qué refiere? A ¿dónde impongo quién? El desplazamiento. El desplazamiento, exactamente. ¿Se entiende este tema de los subíndices? A mí no me quedó muy claro el primer subíndice. El primer subíndice. El primer subíndice, ¿a qué refiere? Fíjate cómo va variando el primer subíndice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A qué referirá este? A esta primera fuerza, esta segunda fuerza, esta tercera fuerza, esta cuarta fuerza, esta quinta fuerza y esta sexta fuerza en el sentido generalizado, ¿no? Fíjate que el segundo subíndice nunca varía. ¿Por qué? Porque el segundo subíndice es donde impongo el desplazamiento. ¿Dónde impongo el desplazamiento? Es la tercera componente del vector de desplazamientos. ¿Sí? Pero esa tercera componente del vector, o sea, cuando yo impongo este desplazamiento, se generan fuerzas fuerza en X en el nudo I, fuerza en Y en el nudo I, momento en el nudo I, fuerza en X en el nudo J, fuerza en Y en el nudo J y momento en el nudo J. Por lo tanto, el primer subíndice refiere a dónde se provoca la fuerza, ¿sí? Y el segundo subíndice refiere a cuál es el desplazamiento que impongo para provocar esa fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y ese, como ese orden queda fijo o puede variar arbitrariamente según como uno lo quiera? Por así decirlo. Por lo general, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 siempre se ordena así, ¿sí? Fuerza en X en el nudo I, fuerza en Y en el nudo I, momento en Y, fuerza en X en el nudo J, fuerza en Y en el nudo J y momento en el nudo J, pero porque yo lo planteé así. Si vos lo ordenás de otra manera diferente, te va a quedar una matriz de rigidez diferente, digamos. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto de la rigidez y por qué la rigidez es una fuerza cuando impongo un desplazamiento unitario en contraposición de lo que es la flexibilidad? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro Sí, esto? profe. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí tienen definido el concepto de rigidez, que en realidad lo definieron ustedes recién. Es la fuerza que se genera en correspondencia con un determinado grado de libertad y cuando se impone un desplazamiento unitario en correspondencia con un grado de libertad J, como se ve aquí. ¿Sí? ¿A qué llamamos grado de libertad? Y esto es un concepto que lo vamos a empezar a utilizar. Un grado de libertad refiere a las posibilidades de desplazamiento que tiene una barra. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades de desplazamiento tengo en una barra? En la barra que estábamos analizando recién. ¿Cuántas posibilidades de desplazamiento hay? 6. 6, exactamente. U'I, B'I, F'I, U'J, B'J, F'J. Por lo tanto, esa barra aislada tiene 6 posibilidades de movimiento, por lo tanto tiene 6 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de imponer un desplazamiento en un grado de libertad J, sería, por ejemplo, imponer un desplazamiento un giro unitario en el tercer grado de libertad de la barra que está dado por el
giro del nudo I. Y la fuerza que se genera en el grado de libertad J es la fuerza que se genera en el primer grado de libertad, que está asociado al desplazamiento en el sentido X local del nudo I, que está asociado a la fuerza F'X del nudo I, y así para las demás componentes, ¿sí? O sea, cada grado de libertad, fíjense, aquí tenemos esperen que voy a borrar esto. Aquí tenemos los grados de libertad. Aquí tenemos los grados de libertad de la barra. Grados de libertad. Y cada grado de libertad tiene asociado una fuerza. U'I tiene asociado la fuerza F'Xi, P'I esta fuerza, P'I este momento, U'J este, B'J este, F'J este. No quiere decir eso que F'Xi esté solo en términos de U'I. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Recuerden que en la pizarra que escribimos hoy dijimos, las fuerzas que aparecen en un nudo dependen de los desplazamientos en ese nudo y de los desplazamientos en el otro. Pero para que se entienda, el concepto de fuerza asociada al grado de libertad es, cada uno de estos grados de libertad que tenemos aquí tiene asociada una fuerza. Pero repito, no por eso la fuerza está exclusivamente en términos de ese desplazamiento, sino que el desplazamiento tiene asociado una fuerza. ¿Sí? Eso para que se entienda. Desplazamiento generado de correspondencia con un grado de libertad y fuerza generada asociado a ese grado de libertad o a otro grado de libertad diferente. ¿Sí? Entonces, todos estos son rigideces. ¿Por qué? Porque son las fuerzas que aparecen que aparecen en correspondencia con un grado de libertad J cuando se impone un desplazamiento en un grado de libertad I. ¿Sí? Eso es la definición de rigidez, la definición conceptual de rigidez. Es esto que tenemos aquí. Así como teníamos flexibilidades directas y flexibilidades indirectas, lo mismo tenemos aquí. Rigideces directas y rigideces indirectas. La rigidez directa es si la fuerza aparece en el grado de libertad donde se impone el desplazamiento. O sea, si I es igual a J, eso se llama una rigidez directa. Y si I es distinto de J, se llama una flexibilidad indirecta o cruzada. Es fuerza que aparece en un grado de libertad cuando se impone un desplazamiento en otro grado de libertad diferente. Si la fuerza aparece en el mismo grado cuando la fuerza aparece en el mismo grado de libertad donde se impone el desplazamiento, eso es una rigidez directa. Así como las flexibilidades directas se alojaban en la diagonal principal de la matriz de flexibilidad, las rigideces directas se alojan en la diagonal principal de la matriz de rigidez, y así como las flexibilidades indirectas o cruzadas estaban fuera de la diagonal principal de la matriz de flexibilidad, las rigideces indirectas están fuera de la diagonal principal de la matriz de rigidez. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero se los quiero asociar con lo mismo que vimos con flexibilidades. ¿Sí? Estamos viendo cuestiones que son, digamos, antagónicas. ¿Sí? ¿Y por qué antagónicas? Y bueno, porque ustedes ya se estarán imaginando. Si la flexibilidad era un desplazamiento que se generaba cuando cuando se aplicaba una fuerza unitaria, y la rigidez es la fuerza que aparece cuando se impone un desplazamiento unitario, ¿qué relación tendrán las flexibilidades con las rigideces?
Si la flexibilidad era un desplazamiento que aparecía cuando se imponía una fuerza unitaria, y la rigidez es la fuerza que aparece cuando se impone un desplazamiento unitario, ¿cuál será la relación que hay entre fuerzas y entre flexibilidades y rigideces? ¿No se dan cuenta todavía? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces de esto, esta ecuación que está acá, ¿sí?, es la que finalmente da la relación entre las fuerzas de extremo de barra y los desplazamientos del extremo de esa barra. Y es, recuerden, una expresión del equilibrio. ¿Por qué? Porque nació del planteo del equilibrio. O sea, si esta relación se puede plantear, ¿sí?, en esta relación está expresado el equilibrio de esa barra. O sea que se verificarán entre estas fuerzas y estos momentos las relaciones de equilibrio. Que la sumatoria de las fuerzas horizontales sea nula, que la sumatoria de las fuerzas verticales sea nula y que la sumatoria de los momentos sea nula. ¿Sí? Entonces, esta termina siendo una expresión del equilibrio de una barra. Cuando nosotros tengamos más barras en la estructura, además de expresar el equilibrio barra por barra de esta forma, vamos a tener que expresar el equilibrio completo de la estructura. Ya algo avanzamos al respecto, un comentario medio tangencial al respecto, pero después lo vamos a ver específicamente. ¿Sí? Algo que dijimos también, las fuerzas están definidas si conocemos los desplazamientos. Pero si conocemos las fuerzas, ¿podemos despejar los desplazamientos? Sería la pregunta. Pues yo podría decir F vector igual a K matriz por D vector. Yo podría decir D es igual a K a la menos 1 por F. ¿Podría decir eso? En realidad, con esta expresión no lo podemos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que asegurar es que en estos desplazamientos, desplazamientos, no haya movimientos de cuerpo rígido. Porque si hay movimientos de cuerpo rígido, ¿sí?, si hay movimientos de cuerpo rígido, pueden no modificarse las fuerzas, ¿sí?, pero esa barra no está adecuadamente restringida, ¿sí? Por lo tanto, esto en realidad yo no lo puedo plantear así, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta matriz de rigidez, así como está, no tiene inversa, ¿sí? Esa matriz así no tiene inversa, es una matriz que se llama matriz singular, ¿sí? Ahora, si se impiden los movimientos como cuerpo rígido, o sea, si la barra se encuentra adecuadamente vinculada, ¿sí?, ahí sí la matriz va a tener inversa, y ahí sí voy a poder plantear yo la inversa de la matriz, pero una vez que yo la reduje planteándole las condiciones de contorno. Por lo tanto, la matriz completa, la matriz de rigidez completa de la barra, así como la matriz de rigidez completa de la estructura, es una matriz que es singular. Es una matriz que no tiene inversa. O sea, ustedes pueden hacer la prueba tranquilamente, armar, como está definida la matriz de rigidez, darle valores a E, a I, a la longitud, a el área transversal, e intentar plantearle su inversa. Van a ver que el determinante de esa matriz es nulo, por lo tanto esa matriz no tiene inversa. Si esa matriz no tiene inversa, quiere decir que
si yo conozco las fuerzas, no puedo hacer la inversa de la matriz para conocer los desplazamientos. Porque en los desplazamientos puede haber movimientos como cuerpo rígido, ¿sí? Y si hay movimientos como cuerpo rígido, ¿sí? Esa barra no está adecuadamente vinculada. Y si no está adecuadamente vinculada, yo primero lo que tengo que hacer es evitar los movimientos como cuerpo rígido, ¿sí? Y después que yo evite los movimientos como cuerpo rígido, ahí sí puedo calcularle la inversa, ¿sí? Y determinar los desplazamientos, ¿sí? Pero si no, yo no puedo operar directamente con la matriz de rigidez completa. Tengo que primeramente aplicarle las condiciones de contorno para impedir esos movimientos como cuerpo rígido. Esto que se plantea para una barra, después se lleva al planteo para la estructura completa. Bueno, y aquí tenemos lo que les preguntaba yo recién. Supongamos lo siguiente. Esta es la ecuación del equilibrio de una barra. Supongamos que en esta barra imponemos que todos los desplazamientos del nudo I, los dos corrimientos y el giro van a ser nulos. Por lo tanto, aquí tenemos el vector nulo, porque D'I es todo nulo, entonces decimos, bueno, despejemos entonces las fuerzas en el nudo opuesto, despejemos las fuerzas del nudo J. Entonces lo que hacemos que es, multiplicamos este por este más este por este, como este por este es nulo porque tengo el vector nulo aquí, me queda directamente que las fuerzas en el nudo J son iguales a ¿quién? Al producto de la submatriz de rigidez K'JJ por D'J como tenemos aquí. Si yo hago D'I igual a 0 como se ve acá, ¿qué es lo que implicaría si tengo una barra y J como se ve aquí? Si yo digo que aquí tenemos U'I nulo, B'I nulo y Φ'I nulo. ¿Qué implicaría en términos de vinculación? ¿Qué pasa en el nudo I? ¿Hay un empotramiento? Hay un empotramiento, exactamente. En esta barra, ¿impedí los movimientos como cuerpo rígido? ¿Con esta vinculación? Sí. Sí, obviamente. Entonces, si yo quiero despejar los desplazamientos, si yo quiero despejar los desplazamientos, puedo invertir esta submatriz de rigidez. ¿Por qué? Porque yo he impedido los movimientos como cuerpo rígido. Entonces digo, D'J es igual a la inversa de K'JJ por F'J como se ve aquí. Y la inversa de la matriz de rigidez, si yo ahora la relación que tengo es D igual a algo por un vector F. Vector D igual a algo por un vector F. ¿Qué era la flexibilidad? ¿Recuerdan qué era la flexibilidad? ¿Qué era? Era el desplazamiento que se obtenía cuando actuaba una fuerza unitaria. Si yo quiero calcular el desplazamiento para otra fuerza distinta de la unitaria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escalar la flexibilidad con el vector de fuerzas que tengo acá. Por lo tanto, lo que aquí aparece que es la flexibilidad. ¿Sí? Entonces,
fíjense, la inversa de la rigidez es la flexibilidad. Entonces, esta matriz de flexibilidad es la misma matriz de flexibilidad que aparece si yo hago el mismo planteo, pero en vez de hacerlo por análisis matricial, lo hago por el método de las incógnitas estáticas directamente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? O sea que yo ahora podría decir, en vez de hablar en términos de rigidez, podría hablar en términos de flexibilidad. Si yo digo, el desplazamiento que hay en un determinado grado de libertad I va a ser igual al producto de los coeficientes de flexibilidad multiplicado por las fuerzas, ¿sí? Donde aquí, fíjense, la sumatoria no está de 1 a 6 como veíamos hoy. ¿Y por qué no está de 1 a 6 como veíamos hoy? Porque yo antes tengo que excluir los movimientos como sólido rígido. Por lo tanto, si yo me restringo a este caso que tenemos acá, este n no va a ser 6 como antes, sino que va a ser igual a 3 ¿por qué? Porque los grados de libertad, excluidos los movimientos como sólido rígido, ¿cuántos son? Los 3 grados de libertad que tenemos acá. Porque los 3 que tenemos aquí están restringidos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No quiero avanzar mucho más con esto, porque me voy a desplazar mucho respecto de lo que vamos a empezar a ver mañana. O sea que vamos a, no sé en qué hora estamos, 5 menos cuarto, vamos a dejar por el día de hoy y yo voy a detener la grabación